21 de septiembre, fiesta de San Mateo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. La pregunta que hoy le hacen aquellos fariseos a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?», delata qué comprensión tenían de la vida espiritual. Aquellas personas pensaban que en el fondo el que no es bueno es porque no quiere, que todo el mundo podría ser perfecto y santo, y si no ha llegado a serlo, es o porque no se esfuerza, o porque no le interesa, o porque ha tomado una decisión equivocada en la vida. Pero además pensaban que Dios es la persona que viene a remunerar, a recompensar, a pagar a los que lo hacen bien, a los que triunfan moralmente sobre el mal, a los que obran siempre correctamente, a los que no han roto un plato en su vida. Y por eso les extraña que Jesús, que viene presentándose en nombre de Dios, porque Él es Dios mismo, tenga la audacia de tratar con personas que no merecen ningún premio ni ninguna recompensa. Uno de ellos fue, por ejemplo, Zaqueo, aquel publicano que recogía los impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. O la mujer adúltera, que fue sorprendida con un hombre que no era su esposo. O, por ejemplo, Mateo, de quien nos habla hoy el Evangelio, porque hoy celebramos su fiesta. Efectivamente, Jesús no tiene ningún miedo ni vergüenza en rodearse de gente que no es ejemplar, que no es fantástica, perfecta, sino que es gente muy normalita y además gente pues muy necesitada del perdón de Dios. Y todo esto nos ayuda a entender que se equivocaron aquellos fariseos y escribas, que es que no tenían una comprensión adecuada ni de cómo es la humanidad, ni de cómo es Dios. De cómo es la humanidad se equivocaban porque no se daban cuenta de que todos estamos heridos por el pecado original. Es decir, que hay en nosotros algo que no funciona desde que nacemos, que ya mucho antes de que tomemos decisiones libres, hay en nosotros como una inclinación al mal. Hay algo en nosotros que está estropeado. Eso es la concupiscencia y eso es la consecuencia del pecado original. Por eso no hay ninguno de nosotros que sea perfecto, impecable, sino que todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas e incluso todos seguimos teniendo tentaciones. Se nos pasan por la cabeza, se nos ocurren cosas que no son buenas, que no están bien. Por ejemplo, guardar rencor a alguien, o por ejemplo, quedarnos algo que no es nuestro, o hacer algo que está prohibido, o pasarnos en el dormir o en el comer o en cualquier otra cosa. Nadie se ha librado de esto, salvo Jesucristo y María Santísima, porque nació sin pecado original. Pero todos los demás, hasta los que han llegado a ser más santos, tienen estas flaquezas y debilidades del corazón. Luego, no es cierto que todo el que quiera ser perfecto lo pueda conseguir por sus propios medios, por su propio esfuerzo, y que quien no haya llegado a la perfección sea por negligente, sea porque es una persona que ha tomado decisiones equivocadas en la vida. No, somos todos débiles, frágiles, pecadores, y por eso todos necesitamos de Dios, de su misericordia para perdonarnos, de su ayuda para fortalecernos, de su compañía para superar la soledad en la que a veces estamos en la vida. Pero también tienen una concepción equivocada de Dios, porque pensando que Dios es meramente el remunerador, el que da premios o castigos a los buenos o a los malos, ignoran que Dios tiene corazón,
que Dios es un Padre, como enseña Jesús en otro momento del Evangelio, en la parábola del Hijo Pródigo, que Dios tiene compasión, misericordia, que le inspiramos ternura, que cuando hacemos las cosas mal, en lugar de enfadarle, le disgustamos y le duele y le preocupa, que en el fondo nos quiere. Esto es asombroso, porque en una olimpiada, el juez que tiene que repartir las medallas a los que están en el podio, la de oro, la de plata, la de bronce, en el fondo no conoce personalmente a ninguno de los atletas y no le importa que uno haya sido descalificado o que otro se haya torcido un tobillo. Dios no es así. Dios es un Padre y naturalmente que le alegran tus éxitos y tus progresos, pero no se va a olvidar del que ha sido descalificado o de aquel que salió lesionado en su carrera, sino que irá a buscarle y le ayudará en cuanto pueda y estará pendiente de él, como el pastor que ha perdido una oveja, como el padre que ha visto que se le ha marchado un hijo. Pues hoy le damos gracias a Dios por su misericordia con nosotros débiles y pecadores y celebramos con toda la Iglesia esta fiesta del apóstol San Mateo, que de ser publicano pasó a ser apóstol y más tarde evangelista. A él le debemos haber conocido mejor a Jesús y a él le debemos que con el sí que le dio a Jesús, dejándose llamar y perdonar, hemos podido entender un poco mejor, gracias a su evangelio, cómo es el corazón misericordioso de Jesús. Señor, yo no soy mejor que como era Mateo el publicano, sino igual o peor, pero sé que tú me miras con misericordia, que te interesas por mí y que me quieres, y por eso tengo esperanza en que podré llegar, como San Mateo, a ser un santo, a hacer de mi vida algo que de verdad merezca la pena. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.